Despiertamente, si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona, y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 25 días del 2024 y hoy quiero hablarte un poco acerca de el aprendizaje. Ya no nos vamos a extender mucho en el aprendizaje, tal vez un par de episodios más, pero para mí es muy importante que hagamos una reflexión el día de hoy. Estuvimos hablando un poco acerca de cómo es tan importante pasar por un proceso de aprendizaje por el cual generalmente no estamos tan acostumbrados. Yo le puedo preguntar a la mayoría de personas, que eso creo que es lo que más se ha escuchado, cómo prefieren aprender o cómo aprenden ustedes. Eso creo que es más lo que sucede. Les pregunto cómo aprenden ustedes y la mayoría me van a contestar: no, yo soy una persona visual, no, yo soy una persona auditiva, o no, yo soy una persona kinestésica. La mayoría de personas han escuchado esto, aunque no conozcan de la teoría puntual del aprendizaje. En algún momento les han hecho esta evaluación, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, lo que sea, para saber cómo aprenden cada uno de ustedes. Es muy importante definir algo, y uno es que ese es uno de los 6 modelos que existen, o creo que ya a esta fecha existen más, pero por lo menos existen 6 modelos distintos de teorías de aprendizaje. 2, que a estas alturas la mayoría de personas, esto de yo soy más auditivo, yo soy más visual, yo soy más kinestésico, es realmente para la mayoría de los casos la preferencia de cada uno. Que tengan ustedes una preferencia para aprender de una manera no quiere decir que hayan aprendido la mayoría de las cosas en su vida realmente de esa manera. Y que en las 6 teorías de aprendizaje lo que explican es que lo mejor es que haya una combinación, no solo en un salón de clases que haya una combinación de los 3 estilos, sino que para una persona es necesario que haya una combinación de estilos, porque todos aprendemos de una forma un poco visual, una forma un poco auditiva y una forma un poco kinestésica. Nadie aprendió a amarrarse los zapatos solo con una sola vez y que vieran 85,000 millones de veces cómo se amarran los zapatos a alguien más. Tuvieron que haber practicado, tuvieron que haberles tomado de la mano y decirles la orejita, la otra orejita y no sé qué, y no sé cuánto, y se amarraron el zapato. Y así fue la mayoría de cosas en el colegio, las aprendimos de diferentes formas. Sí, hay algunas personalidades y algunos puntos de vista y algunos procesos de pensamiento que son muy diferentes y aprenden de una forma distinta. Por ejemplo, hay una teoría que habla que hay personas que simplemente son totalmente escépticas y necesitan, para aprender, van a tomar lo que están aprendiendo y lo van a ejecutar simplemente por contradecir y decir esto así no es, yo lo voy a demostrar que esto así no es y que a mí no me funciona. Y toman el proceso y lo utilizan, y es ya su forma de pensar y su forma de ver la vida, y esto pasa desde niños que aprenden y ejecutan de esa manera por retar la teoría que se les está explicando. Hay otras personas que necesitan tener muy claras los hechos y cosas muy objetivas para poder aprender. Hay personas que son más pragmáticas, hay cosas que les gusta más la teoría. Hay personas que hay diferentes cosas que nos gustan aprender, pero entre los 6 modelos, uno de los 6 modelos es esto de visual, auditivo y kinestésico. Está la teoría de David Kolb y que se basa en la experiencia de cómo se aprende. Está la teoría de Honey y Mumford, que es acerca de cómo se da el proceso de la práctica en el aprendizaje. Está la teoría de Anthony Gregorich acerca de cómo funciona nuestro proceso de pensamiento, si es más concreto, si es más abstracto. Está también la teoría de las tareas, de cómo son las tareas. Entonces aquí viene si es más cognitivo, afectivo, psicológico, y hay una serie de cosas. Acá el tema es que la mayoría tenemos cosas que aprender para poder llevar a cabo el proceso personal que cada quien necesita para alcanzar la meta que tenemos, para desarrollar el hábito que tengamos que desarrollar,
o para llegar a un nivel, aprender a manejar las finanzas o aprender a hacer algún tipo de ejercicio, aprender a manejar nuestro tiempo, aprender otro idioma, lo que sea que necesitemos mejorar en la vida que queremos, necesitamos aprender algo. Acá hay un tema muy importante y es que hoy, el día de hoy, somos lo que somos porque tuvimos un aprendizaje. Y estamos muy amarrados a esa identidad que hoy somos. Entonces, yo soy así. La mayoría de personas decimos, sí, este es el que yo soy así y ni modo. Y así, pues, tan así no funciona la cosa porque, pues, te está funcionando ser así. Te está funcionando para lo que querés ser de esa manera. O hay algo que quisieras y te sería un beneficio mejorar para poder hacer lo que quieres hacer y tener las cosas que quieres obtener en tu futuro depende de si es un futuro muy a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, pero si estás contento con lo que estás obteniendo en tu vida, si estás contento con cómo están funcionando las cosas y así te funciona, pues está bien, no hay absolutamente nada que mejorar o aprender o cambiar, y no es que te tenga que cambiar tu personalidad por completo, sino entender que el día de hoy sos como sos porque hay un proceso de aprendizaje que te llevó a ser de esta manera y te sirvió en algún momento ser de la manera en la que sos a nivel del manejo emocional, al nivel de manejo de información, de tu aprendizaje, pero ¿te sigue sirviendo ser de esa manera o no? Y el detalle en este proceso de aprendizaje y por qué nos cuesta tanto aprender es porque cuando tenemos que desaprender algo, tenemos que soltar una parte de esa identidad y tenemos mucho miedo a soltar una parte de esa identidad porque posiblemente formamos esa visión que tenemos de nosotros, ese autoconcepto que tenemos de nosotros, fue transmitido, por ejemplo, por nuestros papás. Y tenemos muchísimo miedo inconsciente a que si yo me desvinculo de eso que yo creo de mí, porque a mí me dijeron, ay, no, es que tenés un carácter igualito al de tu papá, o igualito al de tu mamá, es que sos de mecha corta como tu abuelito, o lo que sea. Y yo empiezo a desaprender eso y aprender otras formas de gestionar las cosas que tengo que gestionar. Entonces, yo me separo de esa identidad a la que dicen que me parezco. O cuando me dijeron desde pequeña o desde pequeño, ay, es que Ana Lucía es de esta y esta manera, es que Ana Lucía es de esta y esta manera. Y esto, cuando yo vengo y exploro otras formas, estoy renunciando un poco a lo que a mí me han dicho siempre que soy y que yo he reforzado diciendo que soy. Imagínense un tiro al blanco, como cuando uno juega dardos o cuando uno pues hace tiro al blanco. En el centro, en el círculo del centro, está todo lo más apegado hacia nosotros, que creemos el centro de nuestra identidad. Y entre más años lleva de estar con nosotros un concepto, una idea, un gusto, un interés, más hacia el centro se va haciendo. Como por ejemplo, yo me identifiqué, cero me gusta el fútbol, pero supongamos que sí, yo me identifiqué con el Real Madrid porque a mi papá le gusta el Real Madrid. No, a mi papá no le gusta el Real Madrid. Bueno, ni sé qué le gusta del fútbol, pero ni si le gusta el fútbol. Pero supongamos que sí. Supongamos que a mi papá le gustaba el Real Madrid y entonces a mí me gusta el Real Madrid porque a mi papá le gustaba el Real Madrid y porque a mi abuelo le gustaba el Real Madrid. Y entonces en el centro de este tiro al blanco de mi identidad pudiera estar ahí el escudito del Real Madrid. Y entonces cuando alguien habla mal del Real Madrid, yo lo tomo y lo siento como que estuvieran hablando mal de mí. Porque eso está demasiado cercano a mi identidad, hacia el centro de mi identidad. Y eso pasa con nuestras creencias y con lo que creemos todos nosotros de nuestra vida y de los diferentes pilares de nuestra vida y segmentos de nuestros pilares de nuestra vida. Entonces, a la hora de evaluar cómo estoy en un área, en mi relación amorosa, en mi trabajo, con mi familia, en mi relación con Dios o en lo que cada quien crea, en mi relación conmigo mismo, con mis finanzas, lo que sea. Ustedes tienen una creencia aprendida de algún lugar, la cual la mayoría de nosotros nunca cuestionamos,
simplemente la creímos porque alguien con autoridad nos la dijo y así es. Y el día que aprendemos a cuestionar esas creencias y a retarlas en nuestra propia cabeza, se vuelve como un choque porque yo siempre he pensado que esto es así. Yo siempre he creído que esto es de esta manera. Llevo 39 años creyendo que las cosas son como son. ¿Y cómo va a venir ahora una creencia a ser simplemente no cierta? Bueno, pues habrá gente, o sea, todas las creencias que cada quien tiene son ciertas, porque las cree cada quien. Pero primero, no es la única creencia, no es la misma creencia que le sirve a todo el mundo. Y sobre todo, es necesario entender que muchas de las cosas que yo creo, si quiero alcanzar una cosa diferente, probablemente tenga que aprender a tener una perspectiva distinta. Y probar si las cosas me pueden funcionar teniendo una perspectiva diferente. Poniéndome en otro punto de vista acerca de las cosas que creo que son como son. Por ejemplo, de las creencias más complejas que tenemos la mayoría, es que el trabajo tiene que ser difícil. El trabajo tiene que ser trabajo, o sea, me tiene que costar trabajo hacer el trabajo. El trabajo a nadie le gusta. Creo que eso es un poquito más de los early millennials para atrás, ¿verdad? Que esto del trabajo tiene que ser algo difícil. Por el contrario, tenemos ahora la creencia, los millennials más cercanos o los centennials, que el trabajo nos tiene que gustar y tiene que ser divertido y tiene que ser mi pasión y tiene que ser mi misión. Pero todos son creencias al final del día. Hay personas que son muy felices creyendo que el trabajo es trabajo y que ganarse el dinero cuesta y se sienten muy orgullosos y así son felices y está bien. Pero esa creencia no le va a hacer bien a todo el mundo. ¿Cuándo me deja de servir? ¿Cuándo me deja de hacer bien? ¿Cuándo me deja de servir una creencia? Y es cuando esa creencia me está obstaculizando a hacer las cosas de una forma diferente que me va a traer más satisfacción en la vida. Y entonces esa creencia se le pone un apellido que es una creencia limitante, porque me limita en mi accionar, me limita en lo que yo creo que puedo hacer porque las cosas deberían de ser como son, porque así soy yo, porque así aprendí. Y aprendimos en base a la experiencia y ya hablamos hace un par de episodios que como lo aprendí de esta manera, pues entonces mi sistema de activación reticular ascendente me ayuda a validarlo y lo valida y lo valida y lo valida y entonces obvio que es cierto que ganarse el dinero es difícil. Obvio que es cierto que trabajar es feo. Obvio que es cierto que lo bueno cuesta. Esta es una creencia que está tan generalizada. Si no te cuesta, no está bueno. Lo bueno cuesta. Y entonces cuando me empiezan a salir las cosas muy fáciles, empiezo a tener un gran temor de que esto no está bien, de que esto no es bueno, porque lo bueno cuesta. Yo ya tengo esa creencia instalada de que lo bueno cuesta, lo bueno cuesta, lo bueno cuesta, y que si no me está costando es porque no sirve. Y entonces cuando algo me sale bien muy fácil, no puede ser porque yo me lo gané, no puede ser porque yo soy muy buena en eso, sino que algo raro ha de haber en esto porque fue muy fácil mejorar, fue muy fácil que me ascendieran, fue muy fácil que me aumentaran el sueldo, fue muy fácil que saliera este proyecto, fue muy fácil lo que sea. No sé de dónde sacaron que lo bueno cuesta. Hay cosas buenas que cuestan, hay cosas fáciles que son buenas, hay cosas que cuestan muchísimo, que cuestan porque no son buenas. Hay cosas que son muy fáciles, que salieron muy fáciles porque no son buenas. Hay de todo en ambos espectros de las ideas. Pero, ¿qué ideas estás teniendo tú al día de hoy? Y vamos a regresar a los primeros días. Busquen cómo se sienten en las áreas de su vida. Busquen cómo se divide, en qué segmento se divide ese pilar del área de su vida. Cómo se sienten, cuáles son los valores que tienen en esa área, cuáles son las creencias que tienen respecto a esa área de su vida, a ese pilar. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Por qué creen que las cosas son como son? ¿Cómo se sienten?
¿Y qué creen respecto a esa área? ¿Y por qué no la pueden mejorar así súper fácil? Todo eso que va a ir saliendo son sus creencias. Si son limitantes o no, pues depende. Depende de si su creencia los está fortaleciendo a salir de donde no les gusta y a ayudarles a alcanzar lo que quieren, o si los está limitando a no poder accionar porque las cosas se supone que deberían de ser de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Busquen, si no conocen a alguien, pues está un poco más complejo. Pero busquen a sus alrededores, aunque también estaría interesante. Eso, ok. Voy a retomar la idea. Busquen en sus alrededores personas que llevan la vida que a ustedes les gustaría o como a ustedes les gustaría en ese pilar en el que ustedes ahí les está fallando la situación. Va a ser muy raro que ustedes encuentren a una persona que lleva toda la vida en todos los aspectos exactamente de la forma en la que ustedes quisieran. Pero, por ejemplo, tal vez hay una persona que las finanzas las llevan como a ustedes les gustaría. No se dejen impresionar porque pareciera que esta persona tiene mucho dinero. Eso no quiere decir que lleva bien sus finanzas. Eso no quiere decir que tenga libertad financiera. Eso quiere decir que consume un montón de dinero. Si lo tiene y lo sabe administrar, son dos cosas diferentes. Pero si ustedes tienen alguna referencia respecto a ok, esta persona me gusta, cómo lleva su vida en este aspecto, el aspecto que ustedes quieran, aspecto de pareja, aspecto espiritual, aspecto familiar, de los hijos, la carrera, los estudios, la universidad, el dinero, ustedes el que quieran, y vean que pueden aprender de esa persona. Pero importante, aquí hay un punto muy importante, tal vez el más importante, es que antes de decir esta persona es mi ejemplo a seguir en X o Y área, evalúen si comparten valores con esa persona en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona tiene lo que tiene, o ha alcanzado lo que ha alcanzado, o se comporta de la forma que se comporta, o se muestra de la forma en que se muestra, siguiendo valores contrarios a los suyos. Y allí es donde entonces esa persona no es un ejemplo a seguir. Pero la idea es que puedan encontrar una persona de la cual puedan aprender. Tal vez es una persona cercana con la cual ustedes pueden compartir. Tal vez es una persona nada cercana de la cual ustedes pueden leer, pueden investigar, no sé. Pero primero ubíquense en sus alrededores. Hay alguien, de acuerdo al área en la que ustedes quieren mejorar o les parece más urgente e importante mejorar, y busquen un ejemplo a seguir, porque van a empezar a tratar de entender cómo hacen esas personas las cosas que hacen para estar bien en esa área que ustedes quieren mejorar. Y en ese proceso de aprendizaje van a tener que aprender a experimentar diferentes cosas, a observar, si pueden acercarse a esa persona y platicar, pues platicar, preguntarle a esa persona si tal vez lee o cómo aprendió a hacer lo que aprendió a hacer. Ahora, si no es una persona cercana en lo absoluto, pues alguna referencia puede haber en algún lugar respecto a cómo esta persona hace y ejecuta pues esa área de su vida. Lo importante es que sepan que tienen cosas que aprender de otras personas y que tal vez del área en la que ustedes quieren mejorar no es un imposible. Tal vez no es física cuántica lo que hay que aprender para poder llevar a cabo el cambio que ustedes quieren llevar en su vida. Mañana vamos a hablar acerca de la diferencia entre la motivación y el compromiso. Así que te espero el día de mañana y gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy con el reto de Despierta Mentes. Te espero el día de mañana. Bye.